Alex y Eva vienen de un país dentro del espacio económico europeo. Por lo tanto, obtienen el seguro automáticamente al llegar al país. Todos aquellos que han tenido su dirección oficial aquí en Islandia los últimos 6 meses están asegurados sin importar la nacionalidad. Ellos sospechan que su hijo David tiene un retraso en su desarrollo, pero no saben a quién recurrir. Hablaron de sus sospechas con el personal de la guardería. Ellos les dijeron que se tenían que poner en contacto con el médico familiar. La familia llevó a David con el médico. Alex entiende bien el inglés después de haber visto las 10 series de Friends. Así es que no necesitaron del servicio de interpretación, pero la clínica les dijo que ellos tenían derecho a solicitar un intérprete en sus visitas médicas. También les dijo que Sjónar Hól es un centro de asistencia social regida, entre otros, por el Centro de Discapacidad Intelectual. Los padres de niños con necesidades especiales pueden pedir asistencia allí. El médico familiar vio que David podría necesitar de una revisión más profunda, así es que recomendó una visita con el especialista. El especialista consideró que David podría tener una anomalía en el desarrollo, por lo tanto le hizo una remisión hacia el Centro de Diagnóstico del Estado para un examen más extenso. Todas esas visitas son gratis para los niños. Todos los niños deben de disfrutar de las mismas oportunidades. Para más información, llamar al Centro de Discapacidad Intelectual, Þroskahjálp, o llamar al teléfono 588-9390 o þroskahjálp@þroskahjálp.is.